y ya ponemos en manos de Dios todo esto. Bueno, pues a los padres que ya están llegando, ya sé que ya se están conectando, pues iniciemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos este compartir de esta noche. Te pido que bendigas a Julio, a todos los hermanos que nos están acompañando y pues que este sea un compartir de verdad que nos enriquezca, que nos ayude y que sea de bendición para todos nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos siempre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí les presento Julio Escobar. Él les va a dejar saber más de qué se trata. Vamos a hablar un poco acerca de la dependencia a sustancias, hablando de las adicciones y de todo esto. Julio tiene la experiencia de primera mano y bueno, pues Julio, cuéntenos un poquito más acerca de todo esto y nosotros como sacerdotes, cómo podemos ayudar mejor a nuestra gente. Gracias, Julio. Y ese es el tema. Muy buenas noches a todos mis hermanos en Cristo. Es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes, como dice el Padre Carlos, y es bien importante porque ustedes sirven a sus comunidades y es bueno que el siervo también les sirvan, ¿verdad, Padre? A veces tenemos que nosotros sentarnos, coger un relax y escuchar para poder informarnos, para poder crecer un poquito más. Porque es un tema amplio, es un tema complejo, entonces vamos a empezar sencillamente hablando de lo que nosotros definimos como una adicción. Luego pasamos un poquito a hablar de las diferentes sustancias, vamos a hablar de los comportamientos, vamos a hablar de los detonantes y también vamos a hablar de cuál es la mejor manera, basado en mi experiencia, lo que yo he visto en estos últimos 26 años, de cómo ayudarle a una familia que está lidiando con el tema de la adicción, que tienen un hijo, una hija, un esposo, no saben de qué manera, cuál es la mejor manera de ayudarles. Muchas veces hacemos un daño sin querer. Muchas veces facilitamos que sigan el consumo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es una adicción? Una adicción también le llamamos que es una dependencia. Y hoy en día no solamente puede ser una sustancia como el alcohol, que es una droga legalizada, o la marihuana, o la cocaína, o la metanfetamina, o el bazuco, o el crack, sino también ya identificamos otras sustancias o imágenes o comportamientos como la pornografía, las redes sociales. Los últimos estudios acerca de las redes sociales nos están indicando que el cerebro se comporta de la misma manera con el tema del placer cuando tú ves una imagen o te dan el like o la cantidad de gente que te sigue y están viendo que de la manera en que la dopamina en el cerebro se activa es casi igual a cuando tú usas alguna sustancia o derivas algún placer de cualquier actividad o experiencia en el cual tú estás participando, ya sea legal o ilegal. Importante decir eso. También incluimos el juego, incluimos la comida. Ustedes saben como católicos que siempre hablamos de la gula como uno de los pecados capitales, y la comida también la incluimos allí porque también hoy en día hay grupos de apoyo para aquellos que pierden el control sobre ese alimento, la comida, comen desenfrenadamente. Le llamamos OA, Overeaters Anonymous. Los grupos son muy populares en los Estados Unidos y sencillamente incluimos también cualquier comportamiento que sea caracterizado por una compulsión, una obsesión, una pérdida de control, un comportamiento que se repite esperando un resultado diferente, que es casi la misma definición que la locura, ¿verdad? También tiene consecuencias negativas. Y muchas veces lo que vemos en la adicción, en los adictos, yo soy un adicto en recuperación, debí de haber empezado simplemente diciendo me llamo Julio y soy un adicto en recuperación hace 26 y pico de años, para la gloria de Dios. Hoy un día más limpio de droga y alcohol
y sustancia, menos el café, que también es una sustancia, pero estamos batallando la buena batalla cada día y estás, como le digo a mis hermanos que están en recuperación, o estás en recuperación o no estás, o estás conectado de tu programa o estás conectado al mundo. Lo mismo decimos en el mundo del cristiano, ¿verdad? O tú estás conectado de tu iglesia, de tu comunidad y de tu familia, o estás completamente conectado del mundo. No realmente hay punto medio. Y para los que creen que hay punto medio, pues ahí tienes la recaída, allá a la vuelta de la esquina. Y más adelante también vamos a hablar de la recaída. Entonces, una adicción, características, pérdida de control, obsesión, compulsión, consecuencias negativas, el mismo comportamiento esperando resultados diferentes. Afectas a la gente a tu alrededor. Puede ser tu familia, puede ser tu amistad, puede ser tus compañeros de trabajo. Afecta tu cuenta bancaria. Por supuesto, también hay adictos funcionales. Punto muy importante, hay mucho médico, músico, artista, arquitecto, político, que son adictos, son alcohólicos o tienen algún tipo de adicción, pero logran poder funcionar diariamente en su trabajo y cumplir la mayoría de las veces con sus responsabilidades. No siempre, porque en algún momento dado te va a alcanzar todos esos comportamientos y se van a manifestar en tu familia o en tu trabajo, en tu vida profesional o con tus seres amados. Eso es garantizado. Entonces, ahí podemos romper uno de los mitos más populares acerca de la adicción, que el adicto, el alcohólico, tiene que consumir todos los días. ¿Eso es mito o eso es verdad? Eso es un mito completamente. El adicto o el alcohólico viven debajo de un puente, buscando comida en un basurero, desarrapientos, guiñapos humanos, mito o verdad. Eso también es un mito. He conocido muchos adictos a través de todos estos años que son personas que tú nunca sospecharías. Yo trabajé con un compañero de trabajo en la década de los 90 que él me contaba a mí que se compraba $100 en crack, en piedra, viernes en la noche, y fumaba viernes y sábado. El domingo se recuperaba y el lunes regresaba a su trabajo como si nada. Le estaba comentando también al padre Carlos acerca del sacerdote que fue una influencia muy grande en mi vida, que se llama Val LaFrance, que en paz descanse. Él estaba predicando en un circuito de predicadores dominicos a través de todos los Estados Unidos, iba a presentaciones de miles de personas y un día, con el micrófono en la mano, se fue para adelante y se cayó, completamente borracho y drogado con pastillas. Y cuenta él que ese fue su mejor momento como sacerdote, porque inmediatamente se dieron cuenta el problema que tenía y lo mandaron allá en Michigan, que hay un lugar que se llama Guest House para los religiosos, porque sabían que su alcoholismo estaba bastante avanzado. A partir de ese tiempo, él empieza su recuperación y cuando yo lo conocí a él, tenía casi 30 y pico años de completa sobriedad, también para la gloria de Dios. Entonces, adicto, hay callejero, adicto también hay funcional. Hay hermanos que se pueden fumar un poquito de su tabaco, lo apagan, en la noche vuelven a fumar, la mañana siguiente vuelven a fumar, se van para su trabajo, en la noche repetición. Lo hacen todos los días. No se tienen que fumar toda la bolsa entera, pero tienen una dependencia. No son capaces de soltar ese vicio. Los tiene esclavizados.
y ni siquiera nos damos cuenta porque se están pagando los servicios, se está pagando la hipoteca, el carro, el estudio de los chicos, se está poniendo el alimento sobre la mesa o se está pagando la renta, nos vamos de vacaciones 1 o 2 veces al año, entonces nos estamos autoengañando de que no hay un problema. Pero si tú le preguntas a la mujer que vive con ese adicto, ella te va a decir a ti la verdad. Porque si tú quieres saber si el hombre de la familia, la cabeza de la familia, el padre de la familia, el que pone la comida sobre la mesa tiene un problema, pregúntale a su esposa. Ella te dirá a ti la verdad. Entonces, la adicción, algo complejo, porque incluye a toda la familia. Y eso es algo que esta noche tenemos que recalcar. La adicción es una enfermedad que ataca toda la familia, afecta a la familia, afecta a los hijos. Cuando un chico o cuando unos padres vienen donde mí y quieren tener una reunión conmigo para hablar de su hijo, que han sospechado que él está fumando o que él está drogando o que se desaparece, lo primero que yo les pregunto a estos padres es lo siguiente: ¿en tu casa toman trago? ¿Qué tanto trago toma el padre de ese chico? Cuando hay reuniones familiares, ¿qué tanto licor se consume? ¿Ustedes han visto droga en esos encuentros familiares? Quizás un tío que va al baño cada 15 minutos. Cuando se acaba una botella, ponen otra botella encima de la mesa. Un six-pack no es suficiente, hay que comprar un 24 para ver un partido de fútbol. Entonces, si la respuesta es afirmativa, que ese es el consumo que hay en la familia, entonces ahí ya podemos decir por qué el chico se está portando de esa manera. Yo ya tengo una pista por dónde viene el problema. Entonces, la adicción tiene sus características y toda droga es diferente. Por eso las drogas las ponemos en diferentes categorías. Yo diría que la droga más popular que hay hasta la fecha y quizás en toda la historia ha sido el alcohol. El alcohol es una droga legalizada en los Estados Unidos y ha causado más muertes de tránsito que cualquier otra causa que ha habido en toda la historia. Entonces, el alcohol ha hecho tremendo daño en nuestra sociedad y sigue haciendo daño. Entonces, el alcohol lo ponemos en la categoría de depresores, porque hay cuatro categorías que son las que más prevalecen hoy en día, las que vemos más comúnmente. Y la primera son los depresores, que incluye el alcohol. Incluye también algunas otras drogas como los benzodiazepines, la cava y cosas que afectan el cerebro de tal manera que te pone a ti más lento o te bajan la nota, como decimos, los reflejos, de la manera en que las neuronas actúan en el cerebro, todo te lo ponen en cámara lenta. Esos son los depresores. También tenemos los estimulantes, muy popular en la década de los 80 con la cocaína, la explosión del crack, la metanfetamina. Esos son los estimulantes que tienen el efecto contrario a los depresores. Esos te hacen reaccionar de una manera mucho más rápida. Te aceleran los mensajes que hay entre el cerebro y el cuerpo. Te ponen como un arbolito de Navidad con las luces prendidas. Por eso la persona que abusa o que es adicto a los estimulantes tienen problemas para poder dormir y para poder comer, porque no les da hambre y no pueden quedarse dormidos. Entonces, ese es el efecto que tiene drogas típicamente como el bazuco, el crack, la metanfetamina, que también le llamamos el cristal, y la cocaína, que se puede fumar, que se puede inhalar. Entonces, este tipo de droga
en esta categoría, como ustedes saben, es fácilmente conseguida en la calle. Lo que ha hecho la metanfetamina en la calle es que ha hecho el valor del estimulante bajar mucho más, porque en vez de comprarse un medio gramo de cocaína que vale 25 o un gramo que vale 50, se compran un pequeño pedacito de cristal que vale $10, pero te dura el efecto toda la noche. Entonces, esos son los estimulantes. También estamos con los alucinógenos. Los alucinógenos, ahí podemos meter el ecstasy, el LSD y curiosamente, aunque no lo sepan, la marihuana. La marihuana hoy en día lo clasificamos en 3 diferentes categorías. Puede actuar como depresor, como estimulante o como alucinógeno. Porque ustedes saben que o si no lo saben, el ingrediente activo de la marihuana es el THC, ¿verdad? El tetrahidrocannabinol. Y hoy en día, pues como lo están haciendo en laboratorios o con tecnología hidropónica, entonces la potencia es mucho más de lo que era hace 20, 30, 40 años. Por lo tanto, este efecto de la marihuana a muchas personas los hacen alucinar o sentir esa paranoia o ver cosas que no deben de estar viendo o no pueden dormir o tienen pesadillas y por esa razón a veces lo categorizan como un alucinógeno. También es un depresor porque para muchas personas que fuman los ponen en esa nota baja, que su mejor amigo es la televisión y el control que tiene en la mano o el jueguito de video para estar ahí jugando o escuchando música, porque aumenta, ¿verdad? El sentido, amplía los sensores de los sentidos auditorios y de la vista, y este es el estímulo más grande que tenemos por medio de la THC, que es más intensa que les estaba diciendo. También puede ser un estimulante, porque al principio la marihuana para muchas personas se vuelve como algo que estimula la creatividad y pone a la persona a andar a millón. Igualmente con el arte, con la música, con la televisión, con una película. Y entonces el efecto es más de estimular. Y por eso la marihuana a veces es clasificada en esas 3 categorías. También tenemos otra categoría, aparte de los depresores, los estimulantes y los alucinógenos, que es la última ola más potente que ha causado muertes en los Estados Unidos y quizás no en el mundo todavía, pero seguramente en los Estados Unidos, y esos son los opiáceos. Ustedes han escuchado 2 diferentes términos muy parecidos. El uno es opiáceo y el otro es opioide. ¿Hay alguna diferencia? Completamente. En los opiáceos nos referimos a toda sustancia que le llaman, entre comillas, natural, que tiene el efecto de ese opiáceo, como la heroína, la morfina, la codeína y el opio. Cuando hablamos de opioides, entonces nos referimos ya a la parte semisintética y sintética de ese opiáceo. Y ahí es donde tenemos ahorita como esa pandemia de drogas que están recetando los médicos para los dolores después de una cirugía, o para los deportistas, o para los músicos que están lidiando con la depresión. Y les voy a nombrar algunos de los opioides que más han causado muerte, seguramente ya los han escuchado, pero el más letal de todos ahora es el fentanil. Se estima, según la literatura que he leído, el fentanil ahora es más fuerte, más poderoso y más peligroso que inyectarte con heroína pura. ¿De qué manera lo usan? De muchas diferentes maneras.
A veces ponen las dos pastillitas del fentanil sobre la mesa y las machucan hasta pulverizarlas y las pueden oler o le pueden echar un poquito de agua con la jeringa y simplemente la cocinan y se la inyectan. También se puede tomar de una manera oral y se liga con el licor, que es lo que están haciendo los chicos que están en high school. Los chicos de bachillerato se compran un fentanil, un Xanax o un oxicodón. Oxicodón, Oxycontin es la misma cosa, sino que Oxycontin es la marca, pero el opioide es oxicodón, que le llaman también simplemente oxi. Entonces, estas drogas han estallado porque las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, Pharma, está produciendo y recetando tanto y vendiendo tanto este producto que ha esclavizado a mucha gente, ¿verdad? Millones de personas, incluso hace creo que unos 2 o 3 años, yo que trabajo como intérprete con las Cortes de la Florida, hubo una demanda civil, monopolio a nivel inmenso, donde se demandaron a las farmacéuticas que estaban produciendo estos opioides y transaron, creo que todo por, no sé si fueron 2 o 3 billones de dólares, pero a ellos no les importa porque ellos ya tienen todo eso calculado cuando fabrican y la proyección de ventas. Porque si tú estás vendiendo 100 billones en todas estas drogas o 50 billones, pagar 1 billón en demandas legales no es nada. Entonces se sigue produciendo, los médicos siguen recetando y los chicos se siguen muriendo. Dos de los artistas más famosos que se murieron accidentalmente por el fentanil fue Tom Petty y Prince. Prince murió creo que ya en el 2018, hace 5 años, pero era porque tenía una lesión de la cadera y le recetaron el fentanil y tomó más de la cuenta sin darse cuenta y tuvo su sobredosis. Entonces, estas son las 4 categorías más, las que más prevalecen hoy en día de las drogas que más se ven a nivel de high school y generalmente hablando, los depresores, estimulantes, alucinógenos y opiáceos. Podemos añadir a estas categorías de droga, también vemos cómo se ha propagado también y los efectos que ha tenido la pornografía en nuestra juventud, en el sacerdocio, en los matrimonios, y vemos que eso también está fuera de control. Entonces, hemos identificado y hemos hablado de algunas de estas sustancias. Hemos también tocado sobre la comida, sobre el juego, sobre la pornografía. Entonces, ¿por qué, ¿por qué una persona como yo, por qué uno le llama la atención o por qué caemos en ese comportamiento? ¿Verdad? Si hablamos con un psicólogo, nos dan 10,000 diferentes razones. Si hablamos con un científico, nos dan otras razones. Si hablamos con el sociólogo, otras. Si hablamos con el director espiritual, él nos da también otra explicación. Pero digo yo, son muchos factores que están en juego, ¿ok? Si tú vienes de una familia, por ejemplo, me uso yo como ejemplo, prueba número 1 en esta declaración juramentada. Si vengo de una familia latina, en donde cuando hay reuniones familiares o cuando habían, no faltaba el licor, había uno que otro que estaba usando droga en el baño, y tú ves que la actitud es como que esto no importa, esto es parte del paseo, así es que nos divertimos. Cuando hay tanto en la botella, ya alguien está corriendo
a la tienda o a la licorera a traer más. Entonces, como chico, como adolescente, como niño, como joven adulto, tú estás viendo todos estos comportamientos. Entonces, la actitud que uno adopta es que esto no es nada, esto es normal, esto es parte del paseo y cuando yo tenga el chance, yo también voy a participar, porque me toca a mí ahora, ahora es el turno mío. Entonces, la primera vez que a mí me emborracharon, porque fue que me emborracharon, yo no me emborraché, tenía 7 años de edad y fue con el abuelo de un primo mío y ese abuelo de él nos emborrachó a los dos. La segunda vez tenía yo 12 años de edad y me emborrachó una tía. Sucedió aquí en Colombia. Entonces, ya vemos como esos patrones que no son saludables. Entonces, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, empezamos a ver, empezamos a participar, vemos la actitud que es tolerante y que fomenta esos comportamientos. Entonces le agregas a eso lo que dicen los científicos, tu información genética. Si tienes un padre, un abuelo, tíos que son adictos, que son alcohólicos, la probabilidad, hablando en términos de porcentajes, que tú vas a tener ese problema, entonces ya se incrementan, aumenta. Muy probable que yo vaya a tener el mismo problema. Y así fue conmigo, con mis primos, con mi hermano que todavía toma y tiene sus problemas de depresión, problemas de dinero, problemas con la ley, todo lo típico, lo que le llamamos en inglés el cliché, un cliché, lo mismo de siempre, los mismos cuentos que uno siempre escucha, los mismos chismes, las cosas que tú ves en la televisión, en la película, de estos comportamientos, eso es el mismo, porque nada cambia, porque tú sigues con ese mismo comportamiento esperando resultados diferentes. Entonces, ¿cómo yo hago para yo poder llegarle a una persona y ofrecerle ayuda de la mejor manera? Si es una persona que es un adulto, 30 y pico, 40 y pico, pues seguramente ya la esposa te ha hablado a ti. Ustedes como sacerdotes que pastorean a la comunidad y son responsables por su vida espiritual y por su salvación, entonces ustedes quieren lo mejor para esa familia, que esa esposa no sufra y que ese hombre pueda recibir la ayuda que él necesita y su esposa también. Entonces aquí es donde vale la pena hacer un poquito de hincapié sobre la codependencia, porque el adicto toma, o el adicto huele, o el adicto fuma, o el adicto inyecta, o el adicto mira, o el adicto come, y su esposa es la que está sufriendo en carne viva. Muchas veces ella consume con él, pero otras veces no. Entonces la esposa está siempre caminando sobre huevos, walking on eggs, así, con esa delicadeza, con ese temor, con ese temor de que él le va a meter un grito o la va a intimidar o va a llegar del trabajo de mal genio y la va a obligar a ella a quedarse callada porque él ya tiene planificado que esa noche él va a tomar y él no quiere que ella le diga que se quede en casa. Entonces ella empieza a desarrollar esos comportamientos que caracterizan a la codependencia. ¿Y cuáles son esos? Que quiere controlar la vida de su esposo, lo que ella más pueda, la vida de sus hijos, sufre de ansiedad, sufre de problemas digestivos, no puede dormir en la noche, sufre de hipervigilancia, cada vez que él entra por la puerta o su hijo no llega a tiempo, cuando él llega, ella empieza a mirarlo, a olerlo, a requisarle
la vestimenta, la chaqueta, los pantalones, y se la pasa siempre obsesionando sobre ese esposo o sobre ese hijo o sobre esa hija, porque ella de alguna manera quiere rescatar, quiere salvar a su esposo o a su hijo. O como decía un hermano en Miami hace mucho tiempo, que el sueño o el ideal de la codependiente es que Cristo se baje de la cruz y ella encaramarse en la cruz y volverse Cristo, para ella poder salvar a toda su familia, porque eso es lo que quieren hacer las madres y las esposas. Pero ese es un comportamiento insaludable. Lo que la familia necesita es poder llegar primero a un grupo de apoyo, que ellos sepan, número uno, que no están solos. Y esa ha sido la experiencia mía. Cuando yo le hablo a los padres o a un matrimonio o a un chico y les hago entender que ellos no están batallando o luchando solos, que los demás también hemos vivido eso y que hay un grupo de gente que está luchando con lo mismo, eso es como si hicieran así, vea, no estoy solo, alguien está aquí conmigo, alguien ha vivido lo que yo he vivido. Una de las cosas que a mí más me ayudó cuando yo llegué al movimiento Nueva Vida en Miami en el año 97 es cuando los hombres, el equipo se paró contra la pared y cada uno se presentó. Y yo me acuerdo que un hermano decía, porque mi esposa me botó para la calle, y yo dije, ese fui yo. Y luego otro dijo, y luego vino la policía y me sacaron esposado y me metieron en la patrulla y me levantaron en la cárcel. Y yo dije, este también soy yo. Y el otro dijo, y tuve un accidente y casi mato a una persona. Y vino la policía y nos llevó a todos arrestados. Y yo dije, ese también soy yo. Entonces me doy cuenta que yo no soy el único, que hay otra gente que está pasando por lo mismo. Yo lo que necesito es estar con un grupo de gente, con mi comunidad que entiende el problema mío, entiende lo que yo estoy pasando, las características de la enfermedad y qué es lo que yo debo de hacer para yo salir de este cuarto oscuro, para yo salir de esta Gehenna donde hay mucho llanto y rechinar de los dientes. No es que me da miedo, es que yo no soy capaz, yo no puedo tomar el paso. ¿Cómo empiezo una vida nueva? Yo ya estoy acostumbrado, hermano. Esto es cuestión de vida o muerte. Y eso es algo que el sacerdote debe de decirle a una familia que está batallando con este problema. Y más adelante les voy a decir por qué. La adicción no se trata de que tú vas a caer en la cárcel y te van a meter una pena de 7 años, porque muchas veces ese canazo, esa encarcelada te salva la vida. Ese no es el tema. El tema es que en una de esas manejadas embriagado, tú te vas a matar o tú vas a matar a alguien. ¿Ok? En una de esas depresiones que tú tienes, no vas a lograr salir de esa depresión y te vas a ahorcar, como le pasó a un hermano en Houston que se ahorcó detrás del centro carismático católico en Houston, o un hermano en Puerto Rico que su familia se fue para misa, él se quedó en casa, cuando ellos regresaron lo encontraron ahorcado en el dormitorio. Se llamaba Ricky, 33 años de edad, y sirvió en el equipo conmigo en Puerto Rico como desde el año 2003 hasta el año 2006. Lo vi por muchos años. Entonces, se trata de una enfermedad de vida o muerte. Tenemos que recalcar ese punto. No es para dramatizar, sino que los números, las estadísticas lo comprueban, ¿verdad? La persona que consume mucho alcohol, que ha tenido antecedentes y tiene una recaída terrible, el porcentaje de probabilidad aumenta cantidad de que se pueda quitar la vida, de que pueda matar a alguien en la calle.
de que un hombre que está usando cocaína toda la noche le pueda dar un infarto, un paro cardíaco, como le pasó a otro hermano cuyo nombre era Joe Montero, de Nueva York. Se encerró en el carro, tuvo una recaída, estaba oliendo en el carro, alguien llamó a la policía y la policía le estaba tocando en la ventana del carro para que él abriera, pero él en su paranoia, en su temor, le dio un infarto y ahí quedó. Servimos en un retiro viernes, sábado y domingo, y el miércoles o el jueves estábamos yendo a la casa funeraria para velarlo. Entonces, vida o muerte. Otro hermanito, y esta es una lección grande porque a veces mucha gente pregunta, pero ¿por qué tu hijo salió con ese problema de adicción si ustedes como padre y como madre son padres ejemplares? Todo lo han hecho bien, son educados, su padre tiene tremendo trabajo, sirven en la iglesia, son modelos en la comunidad, pertenecen a Vida en el Espíritu, a Emaús, a Conquistando Naciones. Y el hijo, mira cómo le salió, ¿por qué? Así le pasó a otros hermanitos de Miami. Tenían dos varones, el uno se llamaba Jason y el otro se llamaba Brian. Y Brian fue el que tenía talento musical y Brian fue entrenado como pianista clásico, pero tenía una adicción a la heroína. Y sus padres pertenecían, como ahorita mencioné, a todos los ministerios de Saint John Newman en Miami, en el sur de Miami, en Pinecrest, en un barrio muy exclusivo, una carrera muy linda, una familia bella. Pero Brian tenía este problemita y nosotros servimos en muchos retiros juntos y él también tocaba en grupos de jóvenes. Y hace como, digamos, en el año 2015, 2016, en una Navidad, 31 de diciembre, Brian se perdió. Y el 1 de enero a su padre José Bendezú de Perú le tocó ir a la morgue a identificar el cuerpo de su hijo de 27 años. Es un golpe muy duro para un padre tener que ir a identificar a su hijo para confirmar que efectivamente el hijo está muerto por una sobredosis de heroína. Y me había dejado un correo, me había dejado un correo de voz la semana antes de un retiro que íbamos a ir la tercera semana de enero. Y él murió el 1 de enero. Cuando fuimos al funeral, sus padres estaban consolando a la gente que venían a consolarlos a ellos. Entonces mucha gente yo creo que se preguntaba, pero ¿por qué le pasa esto a estos padres? Si hay tanto malandrín en la calle y estos padres hicieron todo lo correcto, todo lo justo, ¿por qué este muchacho salió o nació con este problema? ¿Quién puede precisar eso, verdad? La mente judía, la mente hebrea ligaba todos los males, todas las enfermedades con el pecado, ¿verdad? Decían, o él pecó o sus padres pecaron. Entonces en Juan 9 vemos algo curioso con el ciego, porque los apóstoles le preguntan lo mismo a Cristo y le dicen al Señor, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres, para que este ciego naciera ciego. ¿Y qué le contesta Jesús, mis hermanos en Cristo? Les dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que esto se permitió para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Entonces muchas veces en el momento no sabemos por qué suceden estas cosas. Entonces por eso es sumamente importante que estemos convencidos de que la adicción es una enfermedad de la familia y tenemos que saber llevarle la ayuda a la familia.
Entonces, primer paso, comunicarles que no están solos. Preguntar las preguntas adecuadas. En tu casa hay licor, en tu casa hay droga, en tu casa hay pornografía. Hacer un inventario total del lugar donde viven, porque tú puedes ser culpable de llevar ese hijo tuyo a la recaída por lo que tienes en el escaparate o en el closet o en la vitrina o en donde sea, porque ahí tenés la botella o tenés el six pack en la nevera y el chico, como fuma marihuana empedernidamente, está recibiendo ayuda y dice, bueno, ya no estoy fumando, una cervecita no me hace daño. Entonces se toma la cerveza, en su cerebro, ese mensajito que le está mandando, ese estimulante externo, que es ese licor, le está mandando ese mensaje al cerebro, a la glándula amígdala, y está produciendo esa dopamina del placer. Cuando ya sienta que está saciado, de pronto ya esa cerveza ya no va a ser suficiente, sino que va a necesitar un 6. Y cuando ya tiene un 6 en la cabeza, ya va a ir y va a comprar su tabaco. Y ahí es donde está la recaída. Y déjenme decirles, hermanos, la recaída no ocurre en el momento que tú tienes la recaída. O sea, cuando tú consumes la sustancia. La recaída ocurre mucho tiempo antes, a veces días, semanas antes, con algún evento en tu vida, una pelea, un desacuerdo en el trabajo, en el matrimonio, una pelea con algún jefe, un accidente, un problema con dinero. Y como no has atendido y lidiado con ese estrés, entonces se vuelve como una bolita de nieve deslizándose por la montaña hacia abajo que va creciendo. Entonces, cuando tú ya consumes, esa es la confirmación de la recaída. En el año 2006, 2007, llegó al Ministerio Nueva Vida de San Luis, en Miami, un hermano que vino buscando apoyo, un hombre que tenía muchos dones espirituales, pero solamente llevaba 2 años de sobriedad. Entonces él empezó a venir a las reuniones regularmente. Se portaba muy bien, maravillosamente, escuchaba, compartía, como todos lo hacíamos en el grupo. En ese tiempo el grupo era entre 20 y 30 personas cada viernes. A veces teníamos noches de alabanza, teníamos los retiros 2 o 3 veces al año. Entonces, un día él llegó y él compartió y nos dijo que él era un sacerdote en recuperación, que lo habían mandado a Guest House, el lugar que yo les dije en Michigan para los religiosos, y que todavía no lo habían reincorporado a ninguna parroquia, sino que simplemente había vuelto de ese primer año y medio de su recuperación y que estaba viviendo de regreso ahora en Miami y quería ser parte del ministerio. Entonces, unos hermanos dentro del ministerio dijeron, perfecto, ¿por qué no le pedimos al padre, que él se presentaba siempre como David, David en recuperación, David, no sacerdote, no padre, sino David en recuperación, muy bien todo eso. Dijeron, ¿por qué no le damos a él más responsabilidad y por qué él no nos ayuda en los retiros? Inmediatamente yo les dije a ellos, él apenas está saliendo de este episodio, de esta etapa de su vida. Él todavía no está preparado para eso y por eso no le han dado parroquia. No está en ninguna parroquia y está completamente enfocado en su recuperación. Pero 2 o 3 matrimonios insistieron. Entonces él empezó a dar un poquito, a aportar un poco más de comentarios sobre las charlas, sobre esto. Entonces yo le dije a él, ten cuidado, porque hace nomás 2 meses tú casi no decías nada, solamente compartías sobre tu adicción y ahora estás haciendo comentarios sobre la estructura que tenemos
en los retiros. Ten mucho cuidado. Pasó el tiempo y luego salió en la prensa de que él era el padre de un niño, de una muchacha que trabajaba en un go-go, en un striptease, porque él estaba yendo a veces durante las noches a estos lugares, conoció a esta muchacha, tuvieron una relación y la muchacha quedó embarazada. En todo caso, se hizo público porque la muchacha contrató un abogado y demandaron a la parroquia, que no la voy a nombrar, y se volvió eso un escándalo. No hace falta decirles a ustedes, mis hermanos en Cristo, de que él ya no es un sacerdote, pero sí es un padre. Y la última vez que lo vi en misa en San Luis, como en el año 2018, 2019, con una niña en los brazos, y estaba haciendo el rol ya de padre de esa niña. Entonces, yo le deseo a él lo mejor, primero en su recuperación, que haya seguido en su programa de sobriedad, sirviendo a su familia, sirviendo a su hija, pero esta enfermedad desconoce tu rango, tu raza, tu color, tu género, tu nivel de educación, si eres religioso o eres laico, si eres el papa o si eres peón. Esta es una enfermedad que puede desarrollarse en cualquiera. Tiene sus características, tiene sus sustancias, tiene sus comportamientos que se van desarrollando y los tenemos que reconocer. Cuando vienen estas familias a pedir ayuda, les decimos, busquen grupo de apoyo. Tú no estás solo. Tu esposo, tu hijo no quieren venir a la reunión, tú tienes que venir a la reunión. A ti te vamos a dar apoyo. Tú vas a ser como María, como cuando Jesús fue a casa de Marta, María y Lázaro, que mientras Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa, María estaba arrodillada escuchando lo que decía el Señor. Y la recuperación es así, hay que estar atento y conectado completamente, sin ninguna distracción. Entonces, eso es el consejo que les damos. Sigue viniendo. Si es un adicto, si es un alcohólico, si es un periquero, adicto a la cocaína, lo que sea, necesitas un padrino. Alguien que tenga por lo menos 3 años de completa sobriedad para que esa persona te ayude a ti cuando tú no te sientes bien, ¿verdad? Porque van a haber momentos, el primer año de la recuperación es el más difícil, porque tienes cambios fisiobiológicos. Tu cerebro tiene muchos altibajos. Imagínate si tú y yo, que servimos a Dios, tenemos trabajo, algunos tenemos familia, lidiamos con tremendo estrés diariamente. Imagínate una persona que ha usado alcohol, cocaína y marihuana por 20 y 30 años y el primer año no están usando nada. ¿Cómo crees tú que está ese cerebro? Mucho altibajo. El cerebro empieza a aprender a, a producir esa dopamina natural que antes derivábamos con experiencias saludables, con experiencias que uno disfrutaba, un partido de fútbol, hacer ejercicio, un concierto, que te asciendan de puesto en el trabajo, un logro para tu hijo, el grado, el bautismo, lo que sea. Eso nos da ese placer natural que el cerebro necesita y que quiere, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, es un año que es difícil. Entonces, si tú le dices a una persona que lleva 2, 3 meses limpio, oye, cuando tú sientas ese deseo incontrolable de ir a tomar o de ir a oler, ponte de rodillas y pídele a Dios que te salve. Eso en teoría suena lindísimo. Gloria a Dios que nos va a salvar.
Yo también lo creo, pero en ese primer año, hermano, la ansiedad a veces es tan grande, la depresión es tan grande, que de la boca no te sale nada. Ni siquiera puedes conectar pensamientos en tu cerebro para construir la oración más sencilla. Entonces, en esos momentos, el mejor consejo es llamar a un hermano que está en recuperación, ir a una reunión de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Hoy no vamos a hablar de los pasos porque esa es una charla completamente separada que abarca también demasiado. Eh, el otro tema que les quería comentar, que va por el mismo hilo de qué manera hablarle a las familias para que busquen ayuda, es de reconocer los detonantes. ¿Qué es un detonante o un desencadenante? Un detonante puede ser un comportamiento, puede ser un objeto, puede ser una palabra, puede ser una canción. Es cualquier estímulo externo que te recuerde de tu uso anterior y que te lleve a la recaída. Entonces puede ser la canción favorita que tú escuchabas cuando tú salías sábado en la noche con un gramo de perico en el bolsillo derecho y una bolsa de marihuana en el bolsillo izquierdo y una lata de cerveza en tu mano derecha. Esa canción tú la escuchas y te va a recordar de ese comportamiento, de esa patología. Entonces, eso es un detonante. Todos lo tenemos. Ustedes quizás a veces están cansados en la noche, son las 10 de la noche, y resulta que doña Cleotilde, esa bella señora que está en la parroquia y que le gusta cuidar a sus sacerdotes y traerles comidita de vez en cuando, te ha traído una torta porque celebraron el cumple de su nieta. Entonces ella dijo, le voy a llevar esta tortica al padre Carlitos, que le encanta el chocolate. Entonces tú metes la torta en la nevera, pero tú ya comiste. Pero tú vas a la nevera, abres, la luz se prende y tú ves esa torta. Y dices, bueno, me voy a comer solamente un pedacito. No te la sirves, sino que agarras el tenedor y agarras un pedacito, te la comes, el azúcar inunda tu sangre, tu cerebro y te da ese high y te vuelves a sentar a ver televisión un ratico más y dices, bueno, un pedacito más no duele. Y cuando menos pienses, hermano, ya te comiste toda la torta que te trajo doña Cleotilde. Entonces, ese es el comportamiento del que estamos hablando. Un comportamiento caracterizado por pérdida de control, ¿verdad? ¿Y qué le dice el hermanito Pablo al hermanito Timoteo desde la cárcel? Que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, lo contrario de pérdida de control. Templanza, otro fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. Entonces, esos son las cositas que yo enfatizo en el ministerio de evangelización que yo llevo para los adictos. De estos mismos temas les hablé la semana pasada a 40 y pico muchachos en Bogotá, en un lugar que se llama Casa de Restauración SER. Y cuando yo voy a ese lugar, lo primero que yo noto es que la mitad están en la nota de la recuperación y quieren aprender y tienen la Biblia en la mano y tienen preguntas. Y la otra mitad claramente no quieren estar ahí porque fueron obligados, porque literalmente algunos los amarraron, los metieron en el carro y se los llevaron para la casa de restauración. Entonces, estos hermanitos están pasando por un momento difícil, porque si tú eres bazuquero, que es el mismo crack, y tú llevas una semana dándole a la bazuca
seguido, y en el octavo día te llevan a una casa de restauración, tú estás rompiendo con ese vicio en esa casa y nadie te está dando nada para controlarla. Entonces, ¿cómo está ese cerebro? ¿Cómo están las emociones? ¿Cómo está tu sueño, tu apetito? Todo está en un desbalance, está en completo caos. Entonces, estos hermanos, en teoría, se han comprometido a 6 meses a un año de recuperación. En mi opinión, lo mínimo debe de ser un año. Por eso este lugar de los religiosos en Michigan, Guest House, los tienen allá arriba mínimo un año, hasta, hasta creo que son 18 o 24 meses, pero es mínimo un año, porque solamente después de 90 días es que empieza a nivelarse un poquito ese cerebro, después de 90 días. Curiosamente, los centros de rehabilitación que hay en Estados Unidos casi siempre tienen a la persona de 30 días a 90 días. O sea que tú apenas cuando te están normalizando, ¡pum!, te botan para la calle. Y estos muchachos no están enseñados a esa rutina, están aprendiendo algo nuevo, están aprendiendo a vivir limpio, están aprendiendo a vivir la vida bajo los términos que da la vida. Están aprendiendo de estos detonantes, olores, personas, canciones, hasta ruidos pueden convertirse en detonantes. Una persona en tu vida puede ser tu detonante. Casi todos tenemos a alguien en la familia que es tu detonante. Alguien que siempre te dice algo que te choca, te incomoda. La persona te lo ha dicho desde que eres pequeño y que eres como que... Entonces uno sabe que esa persona ya te lo va a decir y sin embargo tú tienes siempre la misma reacción. Entonces ese es tu detonante. En inglés le llamamos triggers y en muchos grupos se escucha la palabra disparador, pero eso es una traducción literal. La mejor palabra es detonante o desencadenante. Entonces yo tengo que reconocer mis detonantes. En la vida mía, yo tengo que comer a cierta hora y el ejercicio me ayuda mucho para esa dopamina que yo necesito, porque soy una persona muy hiper. Entonces, eso me ayuda a canalizar esa hiperactividad en el ejercicio. Pero si no como a la hora que debo de comer, y hay que tener cuidado con estar hambriento, con estar aislado, con estar cansado o con estar deprimido, ¿verdad? Esas son cosas que siempre son como la banderita roja o la sirena que suena cuando viene la recaída allá a la vuelta. Entonces yo tengo que estar pilas, como decimos aquí en Colombia, aguas, como dicen en México, con esas cositas, porque yo estoy al tanto, tengo que estar al tanto de mis propios comportamientos, porque si no eso me va a llevar a mí a esa recaída. Entonces, vamos a hacer una breve pausa para ver si por el momento hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. En los comentarios del chat, ahí puse 2 libros que son libros seminales, son libros que son como piedras angulares de la recuperación y de la codependencia. Y también puse el nombre del sacerdote que les mencioné anteriormente. Adelante, chicos. Bueno, Julio, pues muchas gracias por esa explicación así a grandes rasgos de toda esta situación de la dependencia, todo esto que se está presentando hoy en día. Ahí pues los padres revisen los nombres de los libros. Ya no eres codependiente, Melody Batis y Límites del doctor Henry Cloud. Entonces, para que lo revise si alguno está interesado. Y bueno, pues padres, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, por aquí el padre Benigno creo que tiene alguna pregunta, tiene su micrófono encendido, padre. Antes, perdona, antes que me olvide,
el libro Límites es un libro excelente porque tiene mucha comparación de la Biblia, muchos versículos con muy buenas enseñanzas. De ahí se pueden sacar unas charlas tremendas de ese libro. No vas a estar de acuerdo con todo lo que dicen los dos doctores, pero es un libro excelente, excelente. Muy bien. Padre Benigno, ¿alguna pregunta? No sé cómo activar mi micrófono. Está prendido, padre, ya lo estamos escuchando. Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches, mi padre, ¿cómo vamos? Me da mucho gusto saludarlos. Ya hace rato ahí coincide con algunas ocupaciones, no he podido, pero muchas gracias. Qué buena charla nos están impartiendo. No, una inquietud nomás al escuchar su libro, solo si se podía compartir en el chat ahí para Ahí- descargarlo únicamente. Ah, pues ya, no, lo que pasa es que sí toca comprarlos, padre. Ya están los nombres nomás, los títulos, y ya si usted está interesado, ya pues por su cuenta los compra. Era eso. El padre Pedro Mora. Bien, ajá. Sí, padre Gracias, Pedro, Padre Carlos. De acá de Venezuela, mucho gusto. este, Vecino, padre, sí, vecino. También quería comentar era si podía pasar al chat los nombres, ya que algunos no nos apareció allí. Entonces al WhatsApp enviar los autores para Listo, buscarlos, ¿bien? listo, yo se Y, lo mando, padre. y comentar y agradecer la experiencia de esta formación porque bueno, en estos 3 años de sacerdocio, pues uno va descubriendo en el camino, como decía allí, ¿no? Dependencias, quizás cosas que uno se va aferrando y que no son necesarias en el ministerio. Entonces, pues, ¿Mm? gracias por el tema. a la orden. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera aprovechar este momentico para hacer alguna pregunta? Yo la opinión que tengo es, Yo quiero participar, padre. sí, mi padre Raúl, padre, siga con mucho gusto, padre Raúl. Padre Rubén Darío, sí, ¿no? Aquí en New Jersey, lo que decía él al comienzo, o sea, la gravedad del licor, del alcohol, l- está acabando con la persona en sí, está acabando con la familia, está acabando con los hijos, vienen los problemas de trabajo, vienen las deudas, vienen las enfermedades. Pero entonces un consejo de él, de experto. ¿Qué hace uno como sacerdote? Porque uno habla de eso, toca el tema, pero es muy difícil, pero consejo así, yo sé que él lo tiene porque él tiene su sabiduría poderoso para ayudar hasta donde más se puede, porque sí es un problema grave, pero grave es grave. Eso es en todo el mundo, en Colombia, en todas partes, pero aquí en Estados Unidos es grave, muy grave. Estamos de acuerdo, padre. Gracias por su comentario. Fíjese que en las comunidades, en un tiempo se estaban haciendo unas conferencias organizadas por unos anglos del Consejo contra el Alcoholismo Católico de Estados Unidos y fuimos a varias ciudades. Fuimos a Houston, a Minneapolis, a San Diego, en Miami, por supuesto, y muchas de las comunidades hispanas fueron invitadas precisamente para que les dieran una orientación, que es lo que usted está diciendo. Entonces yo pienso lo que más nos ha ayudado a nosotros a través de los años es poder formar el equipo que nosotros siempre tenemos e ir a las diferentes parroquias para orientar a los hermanos sobre los pasos que hay que tomar para que la familia entienda, primero entienda, se informe sobre lo que es la recuperación y luego ofrecer por lo menos una reunión semanal o unos cuantos retiros al año para poder que la familia empiece a recibir su sanación, su educación y puedan salir del problema. Porque si yo salí del problema, si yo pude romper 4 generaciones de hombres colombianos tomadores, entonces cualquiera lo puede hacer. Si yo lo hice, también cualquiera lo puede hacer, con el apoyo adecuado.
Entonces, esa es parte de nuestra misión. Y por eso tenemos ministerios en Nicaragua, Miami, Atlanta y Puerto Rico. Y también hemos ido a otros lugares, pero este tipo de grupo, de ministerio o de grupo de apoyo, como le quieran llamar, se necesita en todas las parroquias, eso sin duda. Cuando Alcohólicos Anónimos empezó en la década de los 40 por el americano Bill W., donde se reunían, en casi todas las reuniones eran en una iglesia y cerraban con un Padre Nuestro. Esa era la tradición. A través de las décadas fue cambiando un poquito la dinámica del grupo para poder incluir gente de otras religiones, gente atea, gente que no es creyente, pero que también pudieran practicar principios espirituales. Entonces, ojalá eso responda un poquito a su inquietud. Sí, perdón, y hay otro momento. Aquí hablan mucho de conversión, entonces ellos hablan de que se convirtieron y yo les digo, no canten victoria, porque vuelven y caen. Y aquí hay otra cosa, no sé si usted conozca, y los hermanos sacerdotes aquí tienen un método que es que juramento, eso es como de mexicanos, y juran por 3 meses, por 6 meses. Hay unos que juran por 10 años y los años vuelven y siguen tomando, o sea, yo no entiendo eso, sinceramente. Se me olvidó mencionar este otro mito que es muy popular. Hay gente que dice que tú puedes tomar 4 o 5 veces al año nada más y tú no eres alcohólico. Esto es un mito. Tú puedes tomar nomás 3, 4, 5 veces al año y tú puedes tener una adicción, porque la adicción es caracterizada por obsesión, compulsión, pérdida de control, consecuencias negativas. Entonces, si cuando tú tomas eso sucede, tú tienes un problema. Y por eso esos juramentos no funcionan, porque yo a veces dejaba de tomar por 3 meses, a veces logré estar sobrio 6 meses, pero cuando tenía la recaída me desquitaba como si nunca hubiera tomado en toda mi vida. Y tú simplemente empatas con la última vez que tomaste, pero te pegas la pela más grande del mundo, ¿ok? Una juma tremenda. Entonces, eso no funciona. La mejor respuesta es abstinencia total. Cero tolerancia, como dicen en algunos grupos. Por acá una pregunta. Diga, hermano. Cuando hay un autocontrol y se tiene, no con regularidad, pero sí hay, por ejemplo, en un compartir injerencia de bebidas alcohólicas, ¿se considera ya una adicción o habiendo ese autocontrol, uno dice 2 o 3 cervezas y no más? Pregunto, ¿hay una dependencia allí? Correcto, muy buena, excelente pregunta, porque hay una clasificación. La primera es el que experimenta o la que experimenta, que es una persona que simplemente ensaya, prueba y lo deja. Puede ser lo que sea. La siguiente es el bebedor o el consumidor social, que es lo que tú acabas de decir. Van a un lugar y dicen solamente me voy a tomar 2 copas de vino y eso es todo. O te tomas 3 cervezas en 5 horas. Generalmente una persona de 170, 180 libras puede eliminar una bebida por hora, una bebida por hora. Por supuesto, si la persona pesa 280 libras, entonces aumenta el tamaño del licor o del consumo. Luego sigue, después del tomador o consumidor social, el abusador. El abusador es aquel que de vez en cuando se pasa, ¿verdad? De vez en cuando la riega, como que, no me debía haber tomado ese último trago porque me dio borrachera y me dio vómito. O el que el 31 de diciembre, ahí sí se pasa. Pero para el resto del tiempo es tomador social. Ese es el abusador. Y el último es el que hemos estado hablando, que ya es el adicto o el alcohólico. Entonces, si tú puedes ir a un lugar, como decía una doctora muy famosa en Miami que se llama Doris Amaya, que es canadiense, catedrática de la Universidad de Miami, que nos dio tantas charlas y talleres
ella decía, si tú vas a una fiesta, la persona que toma socialmente se toma una cervecita, la deja por ahí encima de algo en la mesa y se le olvida. Hasta se le olvida de seguir tomándosela. O un poquito de vino, se toman unos sorbos, la pone ahí en la mesa y se le olvida. Esa es la persona que toma socialmente. O sea, el propósito no es de ir y ya está proyectando lo que se va a tomar y cuánto se va a tomar. Pero si tú te quieres sentar en la mesa con tu cena y tomarte tu copa de vino, eso no tiene nada de malo. Si tú estás celebrando algo y van a brindar con champaña, tú brindas con tu champaña. Pero para los que nosotros que hemos batallado con esta enfermedad, no se lo recomiendo. A mí cuando me toca brindar es con la copa vacía o con agua, ¿verdad? Pero eso soy yo hago eso hasta el día de hoy. Y cuando tengo reuniones familiares, tengo la regla de los 90 minutos a 2 horas. Yo voy, saludo a mis primas, me echo 2 bailaditas con el grupo Nietzsche, me despido y te veo, Mateo. Ya me voy. Porque a medida que va pasando la noche, van a haber algunos que van a tomar más de la cuenta y van a seguir hasta las 3 y 4 de la mañana y eso no es para mí. Entonces yo me despido y me voy a la 1:30. Ese es el plan de Julio. ¿Alguien más? Padre Alfredo, tiene prendido su micrófono, pero no se escucha, padre. Bueno, mientras el padre Alfredo regresa, eh, un comentario así, algo que me estoy dando cuenta aquí donde estoy, se llama Gainesville, Georgia, en Estados Unidos, y es que los jovencitos y jovencitas, porque es parejo, muchachos hablamos de 11, 12, 13 años, ah, ya estamos hablando de que están fumando marihuana a esas edades. Pues uno trata, si usted fuera el que los escucha, ¿qué les diría? La experiencia mía nuevamente, porque me ha tocado platicar con chicos de esa edad en retiros de jóvenes y los padres me han dicho, mira, cuando tengas un chance habla con mi hijo que está fumando marihuana, está en la casa. Y los padres le permiten que fume en la casa, porque la racionalización del padre es mejor que fume aquí y que no vaya a fumar en la calle. Pero nuevamente, ese es un mensaje negativo para tu hijo, porque le estás permitiendo el consumo. Con un chico de 12, 13, 14 años, nada que tú le digas le va a hacer cambiar su opinión sobre su consumo, porque él va siempre a tomar el lado de sus amigos. Si sus amigos lo están haciendo, él lo va a hacer. Y como le digo a los padres, tienen que permitir que sucedan consecuencias negativas. Y este es un buen momento de mencionar una palabrita mágica que se llama el fondo personal. El fondo personal para el adicto a veces es una bendición. Para algunos adictos el fondo personal es perder a su familia, perder a su esposa. Para otros es perder su trabajo. Para otros es que le dé una enfermedad, un cirrosis del hígado. Para otros es que le metan en la cárcel 7 años. Y he conocido a aquellos que los han metido en la cárcel 7, 10 años, salen y lo primero que hacen es drogarse. Entonces la cárcel no te va a ayudar tu adicción, ¿ok? Eso ya está comprobado. Entonces, consecuencias negativas, necesario vivirlas. Y los padres, particularmente las madres, no quieren que sus hijos pasen por ninguna incomodidad. Entonces les permiten que tomen, que droguen en la casa. Lo he visto cantidad de veces en estos últimos 25 años. Porque como les digo, preferible que fumen, tomen y hagan lo que quieran en la casa y no en la calle con sus amigos. Diga, hermano, ¿iba a compartir? ¿Yo? El hermano, el Alfredo. padre Alfredo.
¿Padre Alfredo iba a compartir algo o no? Es nada más saludar y felicitar. Y acá en México sí se utiliza el juramento y a veces dicen, ¿puedo iniciar el juramento después del domingo, el lunes, para echarme la última? Entonces, hay de todo, pero sí, ciertamente sí ayuda, pero a veces, como bien decía, se desquita uno y agarra la jarra. Pero felicidades por el tema, muy acertados cada uno de los ejemplos. Y salud. Amén, amén. Amén. Y felicidades con la victoria del Canelo. Yo por eso tiene esa bandera bien grande ahí detrás. Bueno, ¿algún Canelo otro? acabó el sábado. Vea. ¿Algún otro comentario? ¿Algún padre? ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre, buenas noches. Padre Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Buenas de noches. ahí me recién conecté, pero ya le atiné por lo que están comentando. Buenas noches, hermanos sacerdotes, buenas noches a la persona que está dando también el tema. Sí, es uno de los grandes temas, mitos también que se está dando en todas partes del mundo, en nuestras propias familias y incluso en los hermanos sacerdotes, ¿verdad? Y considero que alguien quien tiene este problema, pues primero tiene que asumir que tocar fondo y considera que es una enfermedad. Y luego, como decían el presentador también, que saber educar e instruir a la familia. Completamente, padre. Nos dio una charla un doctor sobre las situaciones como se vive en el interior de la República, ¿verdad? De las comunidades indígenas. Y nos comentaba este doctor a la vicaría que también es algo cultural que la familia les van dando a los niños desde bebés cierta porción como de licor para prepararlos. Entonces también en nuestra parte de cultura de Guatemala, digamos que ya se trae como un legado y que causa una serie de problemas, ¿verdad? Yo he visto tantos hermanos sacerdotes aquí en nuestra arquidiócesis con esas grandes dificultades y la tristeza y uno querer ayudarlos, pero hasta que asuman que tienen un problema, es como el que ve pornografía, como el que come por exceso, o etcétera, ¿verdad? Entonces, yo tuve la experiencia de un sacristán que él empezó a tomar desde los 12, 13 años, que lo sacaron de su casa y se quedaba abandonado totalmente. Se unió y la familia lo iba a traer cargado porque lo encontraron tirado en las aceras. Y vivió un retiro y a partir de vivir ese retiro, él tomó conciencia y logró aborrecer el licor, aborrecerlo totalmente, ni siquiera el olor lo aguantaba. Y algo que primero, pues yo siento que tiene que ser también una desintoxicación, porque quiera o no, el organismo pide, y eso es un proceso que tiene que llevar la persona, ¿verdad? Purificar su sangre. Y, no, y gracias, más adelante cuando el Padre Carlos nos mande la charla ya editada, entonces ya me enteraré de más, ¿verdad? Pero de veras, yo participo muy poco, pero sí llama la atención este tema, ¿verdad? Gracias. Muy buen punto. Gracias por compartir. Bueno, pues entonces le agradecemos a Julio y le agradecemos al Señor por esta noche que nos ha permitido compartir y pues por este tema tan interesante. Julio, pues regálenos una oración y por ahí el Padre Luis, regálenos su bendición, Luis Oliva. Claro que sí, Padre. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos las gracias inmensamente por darnos este ratico para poder compartir como hermanos en Cristo, Señor.
Tú sabes, Señor, el problema que esta enfermedad trae a tanta familia. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú ilumines a cada uno de estos hombres y mujeres que están batallando con cualquier adicción, ya sea droga, alcohol, pornografía, comida, con lo que sea. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Sabemos que tú eres el que tiene las respuestas a la vida eterna, Señor. Por favor, dale la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la paciencia y el dominio propio a cada uno de estos sacerdotes que pastorean a tus ovejas, que es tremenda responsabilidad. Y tú sabes, Señor, que somos hombres débiles, somos hombres de soberbia, de lujuria, de orgullo, de vanidad, de apetitos. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, para que cuando esta gente venga a pedir ayuda, vean en nosotros los ojos tuyos, Padre, para que reconozcan la voz tuya, Padre Santo. Por favor, bendice a cada uno de estos sacerdotes, a sus familias y a nuestra Santa Iglesia Católica en el nombre de Cristo Jesús. Padre Luis. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y con espíritu. tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, Padre, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas Julio, noches, muchas padre. gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, que pasen buena noche. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que Dios les bendiga. Nos miramos otro día.